Muy buenos días a todas las personas que nos siguen en la página web de La República, en todas nuestras redes sociales y a todos los periodistas de La República aquí presentes en un Insight más con los candidatos a la presidencia. Ya nos queda uno solamente después de que hagamos esta charla con la doctora Marta Lucía Ramírez, que ella es abogada de la Universidad Javeriana, cuenta con especializaciones en Derecho Comercial, Alta Dirección Empresarial, Legislación Financiera y tiene un estudio en el Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard. En su vida política se ha desempeñado como ministra de Comercio Exterior. Durante el gobierno de Andrés Pastrana fue embajadora de Colombia en Francia, ministra de Defensa del primer gobierno de Álvaro Uribe. En 2006 fue elegida como senadora de la República por el partido Unidad Nacional. Además ha sido profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana. Bienvenida, doctora. ¿No me faltó algo, doctora Marta Lucía? No, nada. ¿Nada? Larga hoja de vida, muchos años. Sí, mucho. La idea es que repasemos… Sector privado, le faltó. Y he trabajado obviamente, muchos años de mi vida en el sector privado, fui presidenta de ANIF. Presidenta de ANIF. Leasing, entidades financieras, juntas directivas del sector financiero. O sea que usted sí sabe qué es reunir plata para pagar una nómina. Yo sé lo que es pagar impuestos, en primer lugar, porque hay muchos que no saben. Sé lo que es reunir plata para pagar una nómina, generar empleos, buscar niveles de eficiencia que hagan más rentable la actividad empresarial. Brevemente, ¿usted cree que es muy importante que alguien que aspire a manejar el país haya sido medianamente empresario, es decir, responsable de pagar una nómina? Por supuesto que sí, creo que el país necesita gente que conozca realmente lo que es el sector privado para evitar justamente esas decisiones arbitrarias, a veces totalmente irresponsables que se toman, pero también creo que es importantísimo que quien llegue a manejar el país conozca el sector público por dentro, que conozca el gobierno. Es que el gobierno no puede ser, la presidencia de Colombia no puede ser el laboratorio de ensayo a estas alturas de la vida cuando el país está en una situación tan crítica. Lo ideal es conocer ambos sectores y yo me siento muy satisfecha de conocerlos ambos. Arranquemos justamente por ahí, por un bloque de 4 preguntas sobre reforma tributaria. En su propuesta de impuestos, usted da una amnistía a quienes no han declarado sus bienes. ¿Esta idea más o menos en cuánto puede aumentar el recaudo? Pues mire, Fernando, nosotros estamos convencidos que acá en Colombia buena parte de los problemas que tenemos obedecen a la evasión, pero no solamente a la evasión por pagar menos impuestos, sino porque hay gente que de verdad no existe dentro del sistema tributario colombiano y creemos que por lo menos un punto del Producto Interno Bruto se podría aumentar, logrando que todo el mundo formalice, que todo el mundo declare sus bienes y sus rentas, y creemos que por esa razón acá hay que darle absoluta prioridad a una amnistía que permita formalizar, pero también hay que poner unas sanciones muy drásticas, para lo cual esta propuesta de hacer la amnistía es complementaria con el fortalecimiento de la DIAN, la tecnificación, lograr realmente que la DIAN esté en capacidad de hacer trazabilidad de todas las transacciones de la economía para que después de un año en donde se vence lo de la amnistía podamos nosotros llegar ya a sanciones muy drásticas. Esos a los que se mantengan evadiendo. Son 8 billones de pesos, un punto más o menos. Sí, pensamos que cerca de 7 billones de pesos, que sería más que la reforma tributaria. Ok. Carlos Rodríguez es nuestro editor de Globoeconomía, tiene una segunda pregunta. Algunos de los candidatos se la han jugado en sus propuestas por reducir los impuestos en su gobierno. ¿Cuál es su propuesta respecto a esto y cuál sería su propuesta respecto a los dividendos? Carlos, nosotros pensamos que no es serio decirle al país que se puede hacer una rebaja de impuestos en el corto plazo. Esto me parece que es populismo económico. Hay que entender que la situación del déficit que tiene hoy por hoy Colombia no se va a corregir de inmediato. Hay que corregir este déficit poniendo a crecer la economía. La propuesta nuestra es llevar a la economía un 4.5% de crecimiento hacia el tercer año. Tampoco es serio decir que vamos a crecer en un año el 4.5%, pero también reducir los gastos de funcionamiento que hoy tienen una proporción bastante importante del Producto Interno Bruto. Bruto. Combinando, ¿Qué reduciría en el gasto? Nóminas paralelas, me parece, todo lo que son, por ejemplo, los asesores, contratos de servicios, claro, servicios, me parece que ahí hay un montón de mermelada, y eso de verdad pues que ha aumentado de manera muy preocupante el gasto. Fíjese usted, el último año creció
el 12%, los gastos de funcionamiento. Cuando usted ve que cae el presupuesto general de la nación en un 9%, cuando baja la inversión, está aumentando los gastos de funcionamiento. Esto es el rezago de la mermelada. Hay que sincerar realmente las nóminas del sector público, sobre todo en el ejecutivo. Hay que tener las nóminas totalmente transparentes. ¿Qué se necesita en el ejecutivo? ¿Cuánto vale? Y no más toda esa cantidad de nóminas paralelas a través de los contratos de prestación de servicios, pero también hay otros gastos de funcionamiento. Me parece que aquí viajes, publicidad, tanta cosa en donde se puede hacer un recorte. Los empleados públicos, por ejemplo, no legalizan viáticos. No, eso es una vergüenza. Cuando a mí en me una empresa cuando a uno eso. le dan 100 pesos y tiene que decir cómo Pero se gastó. todo. A mí, ¿sabe qué me impresiona? ¿No? ¿Sabe qué me impresiona? La gente piensa que esos son detalles pequeños. Por ejemplo, he sabido que hay empleados públicos que a veces cuando viajan, entonces, pues, no sé, se quedan en la embajada, cosas de ese estilo, y sin embargo reciben los viáticos. Eso me parece que es totalmente ilegal, pero además una indecencia, porque uno tiene que tener un viático para pagar justamente su hotel, su transporte, etcétera. Debería legalizarlo. En mi época se legalizaban, pero recientemente he sabido que se perdió esa legalización, y esto nos pone entonces sobre el tema de las contralorías, la revisión realmente de cuentas. Yo creo que hay grandes deficiencias. Yo no sé ni siquiera cuántos ministerios hoy podrán tener realmente totalmente legalizadas todas sus cuentas y fenecidas sus cuentas con la Contraloría. Doctora Marta Lucía, el tema de usted propone grabar los dividendos, ¿eso no asusta un poco o cómo es la propuesta para los empresarios? Mire, como yo para creo que tranquilizar tenemos el que tema? lograr una tasa corporativa que sea competitiva, que realmente nos permita seguir aumentando la inversión, lograr un mayor desarrollo de la industria, de la agroindustria, de los sectores de servicios, y con las tarifas que hoy pagan los empresarios, eso es imposible. Nosotros pensamos que aquí, bajando gastos de funcionamiento, aumentando el crecimiento de la economía, ampliando la base tributaria, uno debería ponerse como meta bajar el impuesto corporativo a cerca del 30% en unos 2 años y medio, máximo en 3 años, y en ese momento entonces grabar mucho más la renta de las personas. Tenemos que tener realmente un sistema que redistribuya más. Yo no creo que a los dueños de las empresas ni a los dueños del capital les vaya a afectar negativamente, cuando al contrario, si las empresas crecen y son más rentables, pues va a ser muchísimo más importante el ingreso de ellos. Entonces sería lógico que tributen sobre esa renta las personas naturales, pero que le bajemos impuestos corporativos a las empresas. Repito, no creo que haya posibilidad alguna de hacer eso antes de 2 años y medio, 3 años. Esa sería la meta nuestra, cuando estemos también haciendo crecer la economía a un 4% mínimo. El ideal es 4,5%. María Carolina Ramírez, nuestra editora de Asuntos Legales. En toda esa propuesta económica usted también plantea la simplificación del sistema general de participaciones. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen acerca de cómo se están utilizando las regalías y cuál es la propuesta para simplificarlo? A ver, son dos cosas, el sistema de regalías y el sistema general de participaciones. Nosotros lo que vemos es que el sistema general de participaciones es tremendamente complejo, y además cuando se estableció el sistema general de participaciones no existía todavía el índice de pobreza multidimensional. Entonces consideramos que esos son factores que se deben tener en cuenta para poder asignar recursos a las regiones y lograr realmente también una distribución más equitativa. Yo creo que es muy urgente que el país haga una apuesta por el desarrollo de las regiones, pensando que tiene que haber más crecimiento de la periferia hacia el centro, porque siempre hemos estado mirando del centro hacia la periferia y lo que llega es absolutamente marginal. Por eso una de las propuestas mías, y lo fue hace 4 años, la ventaja mía es que todas las propuestas las tengo hace 4 y muchos más años, es el desarrollo de una ley de fronteras. Yo daría incentivos importantes a las industrias nuevas que se ubiquen en las zonas de frontera y que aprovechen todo el potencial que tiene Colombia, tanto en las fronteras terrestres como en las fronteras marítimas. Por ejemplo, en las fronteras marítimas, desarrollo de industria de turismo, por ejemplo, desarrollo de la industria de pesca. Acá hay que hacer una verdadera industria de pesca. Colombia tiene una producción en pesquera que es una tercera parte, si acaso, de lo que produce el Perú, de lo que produce Chile, cuando nosotros tenemos además este potencial de los 2 mares. Yo creo que aquí hay que apostarle a lo micro, y creo que el sistema general de participaciones tiene que inducir mucho más inversión y crecimiento y asignar más recursos justamente a las regiones para cerrar esa brecha. En el tema de las regalías, María Carolina, creo que
hay que devolverle a las regiones productoras de recursos naturales una parte de las regalías, de tal manera también que se hagan unos planes de inversión para reducir, para lograr realmente un mayor nivel de necesidades básicas insatisfechas. Hoy los indicadores de necesidades básicas insatisfechas en departamentos como el Meta, como Putumayo, como La Guajira, que genera tantas regalías, son indicadores bastante deficientes. Entonces yo creo que habría que hacer algo en ese sentido. Mario Chávez es nuestro editor de temas macroeconómicos. Doctora, pero primero una precisión. ¿Este tema de todo el sistema general de participaciones no necesitaría del Congreso? Sí, claro, ¿Y usted qué tan viable ve que un Congreso le apruebe precisamente recortes a los recursos de las regiones? Mario, muy importante esa pregunta, mil gracias. Yo creo que aquí quien llega a la presidencia, espero ser yo, tiene que llegar con un gran sentido de la responsabilidad. Nuestro país no está en este momento para estar haciendo jueguitos políticos. Acá tenemos que llegar nosotros con mucha grandeza, primero que todo, y una agenda sobre lo que requiere el país en reformas estructurales y en segundo lugar también las reformas políticas. Tenemos que lograr acá reivindicar los partidos, tenemos que lograr acá reivindicar el Congreso, seguir haciendo esta apuesta populista por descalificar a las instituciones, al Congreso, a los partidos políticos, es una gran irresponsabilidad con el futuro de la democracia. Yo pienso llegar a la presidencia con una agenda sobre las reformas fundamentales del país, la famosa agenda sobre lo fundamental, reforma a la justicia, reforma política, reforma de pensiones. Sobre estos temas uno tiene que hacer un gran acuerdo, primero con los partidos políticos, segundo yo pienso invocar a los empresarios, involucrar a los empresarios, a los gremios, a los trabajadores, a los sindicatos y a la sociedad civil. Aquí el país necesita un acuerdo para reunir a Colombia y yo espero gobernar, por supuesto, con la gobernabilidad necesaria. Afortunadamente en esta alianza nuestra tenemos Centro Democrático, ahí vamos a tener toda una bancada seria, juiciosa, dedicada. Segundo, estoy segura que las bases del conservatismo que hoy nos apoyan en su mayoría, pues van a hacer también que los congresistas conservadores estén metidos en esta agenda sobre lo fundamental. Y tercero, aquí haciendo un acuerdo con los partidos políticos, vamos a hacer esto. A mí lo que no me parece sano es quienes están diciendo lo único que puede hacer Colombia en este momento es una constituyente, porque eso es mantener el país en este salto al vacío, en una inestabilidad terrible. Necesitamos darle a Colombia estabilidad y confianza, porque parte del problema que tenemos hoy de un crecimiento tan mediocre está derivado de la pérdida de confianza. Nosotros vemos cómo el índice de confianza del consumidor viene cayendo drásticamente. ¿Desde cuándo? Desde el año 2014. ¿Qué sucedió en el 2014? Reelección y todo el tema de la negociación con las FARC. Y ustedes saben muy bien la relación directa que existe entre el tema político y la economía. Yo sé que es fundamental solucionar los problemas políticos, tener ese acuerdo, no con los partidos, no un acuerdo en la unidad nacional otra vez con los amigos politiqueros, no, un gran acuerdo nacional para que eso le dé gobernabilidad al país y al gobierno y le permita al país recuperar la confianza, lo que es crítico para recuperar la economía. Y ahora la segunda pregunta es, usted nos habla de un crecimiento de 4 o 5 para el tercer año de gobierno. ¿Cómo llegar a ese dato? Mario, lo más importante es que nosotros tenemos que hacer acá una apuesta por lo macro, pero también especialmente por lo micro. Y yo de eso sé bastante, gracias a Dios. Cuando fui ministra de Comercio Exterior durante 4 años, nosotros nos dedicamos a impulsar acá cadenas productivas. En ese momento, 32 cadenas productivas para orientarlas tanto al mercado interno como al mercado internacional. Esto quiere decir agroindustria. Yo quiero hacer acá una apuesta por lograr aumentar en el área sembrada, en el sector agrícola, a 10 millones de hectáreas. 10 millones de hectáreas formalizando además a los trabajadores del campo. Piensen ustedes, por ejemplo, lo que hizo el Perú, que hizo una maravillosa reforma por la competitividad y otra ley también justamente por el desarrollo agrícola. Esto fue acerca del año 2000, 2001, 2002. ¿Y qué han hecho ellos durante estos años? Aumentar tremendamente las exportaciones agrícolas y agroindustriales. El año pasado creo que el aumento fue como del 12%. Eso mismo quiero hacer yo acá, que lleguemos a 10 millones de hectáreas sembradas en alimentos, hacer procesamiento de esos alimentos, lograr que haya suficientes estímulos para que se ubiquen en el campo empresas que procesen los alimentos, generar mucha más asociatividad. En segundo lugar,
cadenas de manufacturas. Nosotros tenemos en las manufacturas un potencial de crecimiento enorme. Hay muchas de las manufacturas que lamentablemente se han abandonado en estos últimos años y la manera de estimular el desarrollo de las manufacturas en parte es con las compras estatales, las de Colombia y las del exterior. Cuando yo fui ministra de Defensa, por ejemplo, logré que se hicieran consorcios, las textileras y todos los confeccionistas y demás, ¿para qué? Para los uniformes y los calzoncillos y la dotación de cada soldado. Logramos en ese momento una eficiencia enorme para las compras del Ministerio de Defensa, pero también de verdad reactivar la industria. Las compras estatales sirven para eso, sirven en todo el mundo, pero Colombia, por ejemplo, todo el mundo se queja de los TLCs que hemos hecho. No hay un solo estudio, que eso me parece una gran irresponsabilidad del gobierno y también de los gremios, un solo estudio sobre cómo las compras estatales que hace Estados Unidos, las que hace la Unión Europea, servirían para impulsar las manufacturas de Colombia. Imagínense ustedes si en las raciones de campaña de los soldados del ejército de Estados Unidos pudiéramos meter una bolsita de panela, una bolsita de frutas deshidratadas, una bolsita de café, tantas cosas en donde podríamos tener un potencial enorme para manufacturas y por supuesto también exportaciones. Tercero, servicios. Colombia tiene que desarrollar una verdadera industria de servicios. Acá se hizo una cosa importante en la hotelería, pero tenemos que lograr todo lo que son los servicios realmente complementarios al turismo para que al país lleguen ojalá 3 millones, 4 millones, 5 millones de turistas que realmente nos generen también parte del crecimiento y los empleos. Tenemos es que entender que Colombia es uno de los poquitos países que tiene potencial de crecimiento en todas las distintas áreas de la economía. Minería y petróleo, yo creo que también hay que apostarle a eso, una minería y petróleo sostenible, pero hay que darle mejores reglas para la inversión y estabilidad y confianza. Antes de que me precise ahí que ese quizás sea un punto diferenciador de su propuesta política, Lilian nos va a preguntar sobre eso, sobre el ministerio, las funciones del Ministerio de Comercio y sobre los TLC. Pero yo quería preguntarles, es básicamente cómo pasar de esa dependencia del petróleo a desarrollar algo que siempre ha sido un sueño, que es el tema de la agroindustria. Decirlo es muy fácil, pero ponerlo en práctica nadie tiene, digamos, nadie ha podido. Es muy fácil decir, dejemos de vender petróleo y vamos a vender ahora uchúa y aguacatejas, pero es cómo hacerlo. Mire, por ejemplo, el tema del aguacatejas. Entonces acá salimos a aplaudir el día que se manda un contenedor de aguacate, pero es que resulta que hay montones de productos del agro donde Colombia podría estar exportando si realmente hubiera un análisis juicioso de hacia dónde van las tendencias del mercado de alimentos en el mundo. Nosotros ahora, por ejemplo, deberíamos estar sembrando muchísima más quinoa, muchísimos más granos, muchísimas más almendras, cereales, todo esto que están aumentando con la dieta alimenticia a nivel mundial, todos los orgánicos, por ejemplo. Es que esto es un tema de demanda y oferta. ¿Qué está demandando el mundo y qué puede ofrecer Colombia en condiciones competitivas? ¿Qué puede usted sembrar en las áreas donde está hoy la coca? Yo, por ejemplo, le voy a declarar acá la guerra sin cuartel a la coca, pero usted ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son los productos que se pueden dar de manera eficiente en esas zonas cocaleras? Y hay que pagarle al campesino en anticipado el valor de las cosechas hasta que empiecen a producir. Esto es mucho menos costoso que lo que significa hoy la guerra contra el narcotráfico, pero además usted de esa manera se asegura de que va a lograr acabar el área sembrada, va a hacer sustitución eficiente de cultivos y va a tener cultivos que sean rentables, que sean competitivos y que puedan permitir esas cadenas, esos eslabonamientos productivos en donde haya alimentos procesados. Mire, por ejemplo, temas como arándanos, los frutos secos, todas esas cosas, hacia allá se mueve el mundo. ¿Por qué Colombia no está produciendo eso suficientemente ni los orgánicos? Es que yo creo que nos quedamos todavía en la época del presidente Gaviria el 91, en donde dejar hacer, dejar pasar. No, aquí tenemos hoy que apoyar realmente todo el esfuerzo empresarial, tenemos que tener un campo con una visión empresarial. Yo lo que no voy a hacer es dejarle las instituciones del campo a la clase política. En el campo hay que poner en el Ministerio de Agricultura, en el ICA, en el ICODER, en el Banco Agrario, gente absolutamente técnica que pueda promover realmente ese aumento del área sembrada en condiciones que sean competitivas y que nos permitan aumentar las exportaciones no tradicionales. Sobre devolverle el carácter empresarial al Ministerio de Comercio, ¿cómo se formaría esa propuesta y cuáles son los planes específicos para las pequeñas y medianas empresas? Bueno, dos cosas muy importantes en esa pregunta, mil gracias. Primero, cuando yo tuve la iniciativa de crear el Ministerio de Comercio Exterior y
pasa esa ley por el Congreso, allí pusimos una idea que copié yo, no fue mi iniciativa, fue una copia que hice de Corea, que es la Comisión Mixta de Comercio Exterior. Esto es una reunión que se hace en Corea, que se hizo hace 25 años sobre todo, del presidente con el gabinete económico y los sectores de la producción empresarial. ¿Para qué? Para impulsar a través de sus famosas KAEBOL, que eran las comercializadoras, aquellos sectores donde Corea podía desarrollar una gran competitividad. Entonces toda la industria electrónica, la naviera, etcétera, etcétera. Yo hice una cosa muy parecida acá, y esa comisión mixta solamente la reunimos durante el gobierno Pastrana, que era yo la ministra de Comercio Exterior. ¿Por qué? Porque como presidenta me voy a dedicar a reunirme todas las semanas con el gabinete económico, es decir, ministro de Hacienda, Planeación Nacional, Agricultura, Comercio Exterior, Infraestructura y la Cancillería, y mirar uno sector por sector. ¿Qué está pasando en el agro? ¿Qué medidas del gobierno realmente pueden dar más confianza, impulsar mucho más la inversión y el crecimiento en el agro? Lo mismo en las manufacturas y así con los distintos sectores de la producción, para que haya un gobierno que sea amigable con la inversión. Yo quiero decir una cosa, yo soy pro empresarios. Yo creo en que solamente el desarrollo empresarial nos va a sacar de la pobreza, solo que yo no quiero que sean los mismos empresarios de siempre solamente. Hay que lograr que acá muchísima gente joven pueda ser empresaria, muchísimas personas puedan convertirse en emprendedores exitosos con emprendimientos que sean escalables, replicables, exportables, rentables. Todo esto necesita confianza, inversión, financiación adecuada y mucho conocimiento del mercado. Acá uno de los grandes problemas es la falta de transparencia sobre el mercado, y eso es lo que hace que mucha gente se asuste de ser emprendedor. Quiero un ministerio totalmente proempresarial. Y en cuanto a las pymes, no sé, me alargué mucho la respuesta, ¿contesto o no? Mire, las pymes, el país tiene 2,5 millones de pymes. Quiero hacer la apuesta también por las pymes en Colombia. Una de las propuestas mías es el monotributo. Resulta que es absurdo que hoy por hoy el monotributo no lo puedan pagar las personas jurídicas. Al contrario, la manera de formalizar esta economía es que las personas jurídicas, las pymes, puedan pagar sus impuestos con una tarifa simplificada y con una facilidad en todos los trámites, de tal manera que todo el mundo se formalice. Aquí la apuesta también tiene que ser por la formalización, y así vamos a tener más gente tributando, así tenga unas tarifas bajitas. Antes de que María Alejandra Solano toque el tema de las pensiones, yo quería empaquetar 2 preguntas aquí. Una, es muy fácil hablar de desarrollar el turismo, y obviamente se ha venido haciendo con todas estas exenciones tributarias a quienes construyan hoteles, pero en la parte rural usted tiene una propuesta sobre fortalecer la policía rural. ¿Cómo empaquetar el desarrollo del tema turístico más allá de lo que hoy tenemos? Yo creo que y obviamente garantizarle seguridad a esas regiones, a todo ese ecoturismo, que Colombia tiene un potencial enorme. Fernando, yo creo que acá en realidad el tema de la seguridad es fundamental por todo. No solamente por el turismo, por todo. Acá tenemos que devolverle la seguridad a los colombianos, que se ha perdido enormemente. Me preocupa terriblemente, por ejemplo, ver en algunos departamentos del país cómo está creciendo las extorsiones exponencialmente, inclusive hasta el 400% en algunos departamentos. Entonces acá el tema de la seguridad tiene que ser de verdad prioritario en la agenda del próximo gobierno. En cuanto al turismo, también tenemos sobre todo que desarrollar una cultura de la industria del turismo, que haya atención a los turismos, a los turistas, que haya además el desarrollo también de las actividades que puede hacer un turista, que no le diga a uno solamente venga y enciérrese en un hotel divino en el eje cafetero y contemple este paisaje cultural cafetero, sino al contrario, salga, camínelo, haga acá senderos de caminatas, senderos para montar a caballo, todas estas cosas. Entonces usted tiene que lograr fortalecer sobre todo toda la industria de servicios complementarios a la hotelería, porque lo único que ha tenido beneficios tributarios ha sido la hotelería, y yo creo que combinando esa seguridad con todos estos servicios usted va a tener cómo atraer. Miren Costa Rica lo que genera hoy por hoy de turistas, y cuántos millones de dólares recibe por el ecoturismo. Nosotros podríamos tener acá sitios absolutamente maravillosos donde usted combine turismo de playa con turismo de montaña, con turismo de selva, con turismo el paisaje cultural cafetero. Mire que semejante activo tan valioso y está totalmente subutilizado. Y el tema de la policía rural,
pues es otra cosa. Yo sí creo que aquí tenemos nosotros que revisar lo que hicimos en el momento en que era yo ministra de la Defensa Nacional, y es cómo lograr que acá realmente en aquellos sitios que ha dejado las FARC, pues no se consolide ahora entonces los ELNs y las BACRINES y el narcotráfico y toda la cantidad de criminales de todos los nombres y rótulos y demás. Y yo creo que en algunos casos puede ser la policía rural, pero sobre todo tiene que ser fuerzas militares. Nosotros no podemos en esto equivocar el diagnóstico. Necesitamos presencia de las fuerzas militares en las zonas rurales para que evitar este copamiento de las áreas que ha dejado las FARC por parte de otros grupos. María Alejandra, la editora de especiales, tema de pensiones. ¿Cuál es su propuesta de reforma pensional? Usted hablaba algo de ponerle impuesto a las pensiones altas, ¿y es partidaria de mover la edad de pensión? A ver, dos cosas, María Alejandra. Primero, acá en Colombia tenemos que recordar que los subsidios que está otorgando el Estado, que están alrededor de 72 billones de pesos, hay que revisarlos. Y hay que revisarlos porque es que hay subsidios que son totalmente injustificados. Uno de ellos, el de las pensiones. Las pensiones más altas tienen en este momento un subsidio de cerca del 50.8% justamente en los 2 quintiles más altos de ingresos. Entonces, pues es que yo sí creo que subsidios a los más ricos no hay por qué darles en ninguna cosa, en nada absolutamente. Yo le decía ahora a Fernando también, el tema de los servicios públicos, es completamente equivocado que estemos dando subsidios en los servicios públicos a los sectores más pudientes de esta sociedad. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la educación superior, subsidios en la educación superior a los sectores más pudientes. Entonces nosotros creemos que aquí hay que gravar las pensiones más altas, acabar obviamente el subsidio y más bien entonces tratar de ampliar toda la base del sistema contributivo para lograr que haya más gente que se pueda pensionar. Yo, por ejemplo, creo que ese tema de la pensión familiar que este gobierno frenó, hay que revisarlo de tal manera que sea sostenible desde el punto de vista fiscal, pero que sí permita que haya más gente ahorrando para la pensión de sus mayores. Cuando la mamá ha trabajado toda la vida en la casa, pero no cotizó a pensión, pues lo lógico es que el marido y sus hijos mayores que están trabajando puedan hacer un ahorro. Lo que sí hay es que evitar que esto se termine realmente saliendo de control, porque hay que lograr que en proporción a lo que ahorran se le pueda dar la pensión. Eso sería parte de la reforma. Y el tema de la edad, María Alejandra, yo creo que es totalmente inaceptable que uno vaya a ir en contra de la legítima expectativa que tiene la gente que está cerca a la pensión. Y yo diría que estar cerca a la pensión es los que están a 15 años de pensión, por ejemplo. Yo les dejaría a ellos las condiciones actuales, pero los que tengan 15 o más años para pensionarse, sí creo que el país tiene que hacer acá unos estudios actuariales y definir cuál es la edad, entre otras cosas porque ahora con todos los avances científicos en la medicina, todo demás, pues vamos a tener gente que a los 80 años va a estar trabajando perfecto. Entonces, ¿qué sentido tiene? Ahí hay una bipolaridad. Todo mundo quiere que no le toquen la edad de pensión, es decir, mujeres 57, hombres 62, pero una vez tienen 62 o tienen 57 no me quiero ir del trabajo. Digamos, ahí el colombiano no es muy coherente con sus sueños de jubilación. Yo creo que la gente normalmente quiere tener una combinación de vida y de trabajo y de disfrute. Mucha gente quiere pensionarse rápido, dizque para disfrutar más, pero cuando se da cuenta que el ocio no necesariamente produce placer, quieren sentirse útiles mentalmente, laboralmente. Entonces yo sí creo que la manera de combinarlo es realmente haciendo estudios actuariales que realmente respondan a la expectativa de vida útil de las personas. Doctora Marta Lucía, ¿usted elimina Colpensiones o deja tal cual? No, yo no lo elimino. Creo que es indispensable mantener. Y los fondos privados igual. Fíjese que esa es una o sea, que el sistema seguiría igual. Yo creo que hay que mantener los fondos privados, pero quiere que le cuente una propuesta, eso sé que no le va a gustar a los fondos privados. Por ejemplo, creo que el sistema cooperativo. Fíjense usted que el sistema cooperativo se ha ido cada vez formalizando más. Al banco cooperativo, que está vigilado por la superfinanciera, que tiene realmente requisitos de patrimonio igualito que los de Basilea y demás. Yo pienso que debería haber otro fondo de pensiones para el sistema cooperativo. Es que tienen hoy por hoy 7 millones de personas cooperadas. Entonces creo que eso podría, primero que todo… Pero las cooperativas siempre han fracasado en teoría. Porque es que son un híbrido.
no son realmente el sector social, pero tampoco cumplen todos los estándares del sector financiero. Una de las reformas nuestras es transformar ese sector cooperativo para ponerle estándares muy exigentes, la vigilancia de la superintendencia financiera o de la superintendencia de sociedades, según sea el tipo de actividad que realice. Esa es una propuesta económica novedosa y es caminar hacia un sistema de pensiones cooperativo. ¿Y en ese papel jugaría algún rol las cajas de compensación? También, yo creo que el tema de las cajas de compensación es algo en donde pues hay que hacer algunas reformas, pero eso es un sistema que sin duda pues también trae beneficios para los trabajadores. Ahí hay que ver esto cómo se combina. Pero miren, el tema, por ejemplo, del sistema cooperativo, 7 millones de afiliados al sistema cooperativo, cuando hoy por hoy tenemos en Colombia apenas 2 millones de personas con pensión, es decir, el 25% de las personas que podrían pensionarse, el 25% de las mayores de 65 años son los únicos con pensión hoy en Colombia. Usted con este sistema podría aumentar muchísimo más la cobertura en pensiones, pero repito, siempre y cuando sea un fondo de pensiones que se rija totalmente por las normas de los fondos privados de pensiones, y así usted le pone un poco más de competencia, pero sobre todo logra mucha más cobertura. Usted ahora hablaba pues obviamente del tema de las expectativas de las personas. Se genera mucho la expectativa de la pensión. Tatiana Arango, la editora de Nuevos Medios, tiene una pregunta sobre el salario. Se le genera mucho la expectativa a las personas sobre las pensiones, pero no se habla sobre el salario. Tatiana. ¿Cuál es su posición respecto al salario mínimo? ¿Quiere eliminarlo? ¿Quiere un salario mínimo regional o quiere un salario mínimo más bajo? Tatiana, mil gracias. Vuelvo otra vez al caso, al ejemplo del Perú. Fíjense una cosa que a mí me impresiona muchísimo. ¿Cómo es posible que Colombia pueda vivir tranquilamente con más de un 70% de informalidad en el campo colombiano? El 90% de las mujeres en el campo jamás han recibido un peso de ingreso por el trabajo que realizan y ayudan, son jornaleras, siembran, todas estas cosas. Aquí tenemos es que propender por la formalidad. Perú, ¿qué hizo? En su ley lo que hizo fue una reforma laboral flexible. ¿Para qué? Para permitir que se formalicen mucho más los trabajadores del campo. Yo quiero hacer algo parecido a lo que hizo el Perú y eso les ha permitido formalizar más de 700.000 personas y tener un crecimiento de la productividad y de las exportaciones de productos agrícolas peruanos. Es que aquí sabemos que la productividad en Colombia está estancada, pero es terrible en el campo. Es que en el campo tenemos 7 personas por una persona que se necesita en Estados Unidos. Eso hace inviable realmente también en parte esa producción del campo. Entonces creo que el salario mínimo me parece que es interesante analizar un salario diferencial que entre otras cosas está aprobado por los convenios de la OIT, porque acá nos sacan siempre el coco de que es que la OIT, no, la OIT permite ese tipo de diferenciales, aquí hay que pensar en eso. Y en cuanto al salario mínimo, insisto, el problema de Colombia en la informalidad, hay muchísima gente en Colombia que no tiene un salario mínimo. Cerca del 48% de las personas del país no tienen el salario mínimo. ¿El salario mínimo es alto o bajo? Depende, porque es que el salario mínimo es muy bajito si usted vive en Bogotá y puede ser muy alto si usted vive en Mocoa. Entonces también hay que estudiar. Hay muchas propuestas que yo creo que hay que estudiar para lograr realmente que el ingreso de los trabajadores sea proporcional a su trabajo, a la productividad y al aporte que ellos hacen para la rentabilidad de sus empresas, pero también que les dé posibilidad de una buena calidad de vida. Pocos de los candidatos a la presidencia de esta temporada electoral conocen más el tema de los tratados de libre comercio y sobre todo no los embiste el tema de la OCDE. Vanessa nos hace una pregunta sobre el tema a propósito y también empaqueta un tema de Venezuela. Vanessa es venezolana y le pregunta cómo va a manejar el caso, me imagino. La primera pregunta tiene que ver con la OCDE. La mayoría de las decisiones económicas de este gobierno están justificadas para que Colombia entre a la OCDE. ¿A usted le preocupa que Colombia no ingrese o no le trasnocha el tema? Y ya le hago la segunda pregunta. A mí no me trasnocha, pero sí me parece bueno que el país vaya avanzando hacia las mejores prácticas. Es igual que sucede con las empresas. No es obligatorio tener manuales de buenas prácticas corporativas, pero si se tienen, tanto mejor para la transparencia, para la eficiencia, para muchas decisiones. Yo creo que Colombia debe seguir avanzando en esa dirección y creo que muchísimos de los comités de trabajo de la OCDE hoy por hoy a uno le dan tranquilidad, porque yo sí creo que el país tiene que lograr muchísima más transparencia, muchísimo más eficiencia en el manejo del Estado. Es que aquí nos preocupamos por la productividad laboral en el sector privado, pero nunca nos hemos puesto a medir la improductividad que le genera a la economía
toda la cantidad de ineficiencias que hay en el sector público, a veces por falta de transparencia, a veces por burocracia incompetente. Una de las propuestas mías, por ejemplo, es formalizar acá y profesionalizar muchísimo más el servicio civil. Yo voy a acabar esto de que le entregan las cuotas a los políticos y no importa si saben o no saben, llegan es a aprender o a ensayar o muchas veces a robarse las entidades. Tenemos que lograr un servicio civil muy profesional y todo esto va en esa línea realmente de las mejores prácticas. Ahora, creo que para el país, obviamente, un tema crítico, por ejemplo, es la corrupción. Creo que en la OCDE buena parte de esas prácticas tienden a reducir, no, debería ser acabar la corrupción, pero mi mejor propuesta, creo una de las mejores, tiene que ver con la manera en que nosotros tenemos que bajar el uso efectivo a su mínima expresión, porque esa es la manera más efectiva de acabar la corrupción en Colombia, es la manera más efectiva de bajar también la inseguridad, es la manera más efectiva de bajar la evasión de impuestos. Es que si usted tiene trazabilidad de los recursos que mueven la economía, pues va a lograr realmente muchísimas cosas que son benéficas, y voy en la línea de lo que ha propuesto inclusive ANIF, de lo que ha propuesto también recientemente la asociación bancaria. Esta fue una propuesta que venía trabajando yo con Juan Mario Lacerna, que en paz descanse, desde hace ya 3 años. Y la pregunta que tiene que ver con Venezuela, ¿qué tanto impacta la economía colombiana esta migración pues que no se esperaba, y qué soluciones le daría a usted el problema? Pues es muchísimo el impacto y evidentemente Colombia no puede echarse sola sobre los hombros el peso de la migración venezolana, porque esto pues es como si alguien se está ahogando en el mar, llega alguien y se le tira con toda la fuerza, de pronto se pueden ahogar los dos y no podemos permitir que Colombia se ahogue. Por eso es que hace ya 1 año yo he venido hablando del tema de lograr realmente que el país ejerza un verdadero liderazgo internacional, promoviendo que en América Latina cada país asuma una cuota a los migrantes venezolanos, tal como hizo Alemania, por ejemplo, con el caso de Siria en la Unión Europea. Colombia ha debido mover este tema desde hace rato, desde cuando Maduro expulsó a los primeros colombianos, porque es que ya se veía venir toda esta migración. Nosotros sabemos además que acá no podemos levantar un muro en la frontera. Buena parte de los migrantes que llegan son colombianos o son colombo-venezolanos o son hijos de colombianos que tienen derecho a su nacionalidad colombiana. Es que es una ficción decir, es que vamos a cerrarles las puertas, es que no podemos porque son nacionales colombianos por derecho. Entonces el tema es cómo va a ser el país para repartir en América Latina y cómo vamos a hacer nosotros, por eso es mi tema también de las fronteras, para dar unos estímulos a empresas que se ubiquen en las zonas de frontera, que generen más crecimiento en la economía, que recuperen algunas industrias manufactureras, textiles, confecciones, manufacturas. Mire usted el caso de Cúcuta, una de las ciudades con el más alto desempleo, con las mayores tasas de informalidad, y en el pasado era una ciudad que tenía, por ejemplo, unas industrias muy eficientes en acabados cerámicos, en materiales de construcción, en inclusive confecciones y textiles, en alimentos. Entonces hay que recuperar realmente esa capacidad de absorción laboral, y creo que Colombia le debe dar permiso de residencia y permiso de trabajo mínimo de 2 años a esa parte de la población venezolana que asumamos nosotros en una cuota, pero repito, no los podemos asumir a todos. 3 últimos temas muy breves, doctora Marta Lucía, que tienen que ver muy breves: el tema del fracking, el tema de las consultas populares y el tema del respeto, o como considere, de la tenencia de tierras. Ese fenómeno que se ve tan amenazado, especialmente en Urabá y en el departamento del Cauca. Fracking. Fernando, yo creo que es muy importante esperar los estudios técnicos que nos muestren realmente cuál puede ser el impacto tanto sobre la sismicidad como sobre el tema del agua. Es que son 2 temas muy diferentes, porque hay gente que dice, no, ya con el tema del revestimiento de los tubos no hay ningún riesgo para que se vayan a contaminar los nacederos de agua. Entonces, si eso es cierto, ya por lo menos se soluciona la mitad del problema. La otra mitad es, bueno, ¿y esto qué tanto impacto tiene sobre la sismicidad? Sobre eso se están haciendo estudios. Yo diría, hasta tanto no conocer los estudios, es imposible ir a tomar una decisión. No importa cuánto le genere al país de recursos, porque Juan Carlos Echeverry, cuando se despidió de Ecopetrol allá en la reunión de ANIF, tal vez, de la ANDI en Cartagena, dijo, es que el país tiene que hacerlo porque esto significa 40.000 millones de dólares de ingresos. Yo digo, toda la plata del mundo no compensa el riesgo
sobre la seguridad de los colombianos y el día de mañana esto genera mayores movimientos sísmicos y terremotos y demás. Entonces, estudios técnicos y miraremos ahí. Consultas previas. Mire, consultas previas. Yo creo que es muy importante que las comunidades participen, obviamente, sobre las decisiones que afectan sus territorios. Creo que acá también tenemos que definir claramente que el tema del subsuelo, esto es la nación, y es la nación la que tiene que decidir si queremos minería, en qué condiciones minería, cuáles son las condiciones más exigentes desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental para que el país pueda hacer minería. Es que tampoco podemos entrar en este populismo de que vamos a parar la producción minera e hidrocarburos. Por ejemplo, algunos candidatos dicen en 5 años Colombia no va a tener ni minería ni hidrocarburos. Que no sean irresponsables, porque es que el país no tiene cómo importar la totalidad de combustibles y derivados del petróleo y de la minería. Entonces, hay que hacerla en condiciones de sostenibilidad muy estrictas, muy exigentes, y eso tiene que ser la nación. Pero evidentemente las comunidades deben participar, pero creo que aquí hay que hacer también unos procesos importantes, primero de pedagogía, que la comunidad sepa exactamente cuál es la relación costo-beneficio, cómo se puede hacer una minería responsable. Segundo, que haya claridad en que acá, por ejemplo, minería por encima de una determinada cota en los páramos no se puede hacer, pero ni minería, ni agricultura, ni ganadería, ni nada. Cuando usted está hablando de la cota superior, no puede hacer absolutamente nada porque va a deteriorar obviamente los páramos. Y creo que el tema de las consultas, lo que no puede jamás producir es negocio para unos cuantos promotores de las consultas o de las protestas, porque es que también hemos visto comunidades que son migrantes. Entonces, de pronto hoy viven en el Huila para frenar una represa, pero mañana pueden terminar viviendo en La Guajira para frenar otra represa. Eso empata con el tema de la tenencia de tierras, el problema. Sí, es muy delicado, pero fíjese una cosa, Fernando, yo creo que este país tiene que dar una señal clarísima de respeto a la propiedad privada. Segundo, aquí el tema del uso inadecuado de la tierra, pues es algo también que tiene que definirse bien. Tiene que definirse bien porque es que usted lo que sí puede decir en un momento determinado, hoy no se están utilizando suficientemente en la mitad de los predios rurales, por decirle algo. Pero es que de pronto son todas estas cosas de las que estamos hablando las que no estimulan el uso efectivo, pero si usted entonces le da señales claras de estabilidad, de rentabilidad, un mayor desarrollo rural, si usted permite que aquí se siembren 10, 12, 15 millones de hectáreas en alimentos, en forestales, en maderables, en todo eso, entonces seguramente va a haber muchísimo más uso de la tierra. Luego creo que el tema está en dar las señales adecuadas para estimular el uso adecuado de la tierra. Yo creo que expropiaciones en este país es demasiado irresponsable. ¿Sabe por qué? Entre otras, porque es que esto nos puede dar lugar acá a ciclos nuevos de violencias. El tema de la tierra es un tema de demasiado cuidado. Y a mí lo que me preocupa también es el populismo sobre la tierra. Todo el mundo diciendo es que esto lo vamos a solucionar con más reformas agrarias y regálale un pedacito de tierra a todos los que pidan, a todos los que no tienen. Yo me pregunto, oiga, ¿dónde es que venden, dónde es que fabrican tierra? Yo quisiera saber eso. La Colombia de hoy, si se dedica a regalar pedacitos de tierra, ¿cómo va a ser la Colombia de aquí a 200 años? Es que necesitamos estadistas que piensen en la Colombia de 100 años, de a 200 años. ¿Sabe qué quiero hacer yo con la tierra? Todas las tierras de propiedad de la nación, los baldíos, toda esa cantidad de terrenos, ponerlos en proyectos productivos, aliarse con el sector privado, aliarse con los campesinos de la zona, desarrollar proyectos ambiciosos y decir, el Estado puso el terreno pero no lo regaló. Y el Estado entonces lo que genera realmente son empresas en donde el sector privado, que tiene una gran capacidad de exportación, economías de escala, etcétera, asocia a los campesinos y esos campesinos pueden ser dueños de lo que produzca la tierra. Eso les genera un ingreso que jamás han tenido, formaliza a la gente, le permite tener mucho más riqueza y al país también le genera un círculo virtuoso de riqueza. Por lo general, estos espacios de propuestas económicas con los candidatos los cerramos con el nombre de su ministro de Hacienda, pero yo casi sé que es ministra de Hacienda. Yo no he dicho que es ministra. No, yo tampoco he dicho. Yo le he dicho a usted que tengo, por supuesto que tengo nombres de mujeres muy valiosas, pero para varios cargos del gabinete. Yo ya he dicho, mínimo el 50% de mi gabinete va a ser de mujeres.
Y por supuesto que hay mujeres preparadísimas. ¿Sabe qué es lo que me parece empezar? Las mujeres que se han quemado acá en Colombia, porque este es un país cerrado, machista, ¿qué hacemos? Mire usted una Mercedes Cuellar de Martínez, mire usted una Cecilia López. No dice, ¿cómo es posible que ellas no hayan podido ser ministras de Hacienda? ¿Cómo es posible que no haya habido ninguna mujer gerente del Banco de la República? Entonces aquí sí tenemos que quitarnos esta tara de que las mujeres no pueden llegar a ciertos cargos. Ya por su fortuna yo abrí ese camino también con el Ministerio de la Defensa. Aquí vamos a tener ministra de Hacienda en algún momento mucho más rápido que lento. Gracias, doctora Marta Lucía Ramírez. Buena suerte en sus aspiraciones. Muchísimas gracias a usted por su entrevista y por esta cantidad de periodistas jóvenes y maravillosos y tantas periodistas. Esto me alegra mucho esta participación. Gracias, Fernando. Muchas gracias.